Sí, a mí me pasó como muy, muy, muy rápido. Bienvenidas, bienvenidos. Elegí este tema hoy porque ojalá algo de lo transitado en este mes, algo quede, algo para seguir rumiando, algo para seguir masticando, para seguir pensando, para seguir haciéndonos preguntas, para seguir decantando, para seguir leyendo, ¿por qué no? eh, pero fundamentalmente para seguir haciéndonos preguntas sobre nuestras prácticas, para poder seguir pensando nuestras prácticas. Esa es la invitación, esa fue la invitación de este curso y ojalá algunas huellas de esto hayan quedado. Sé que el tiempo fue poco para procesar, muchas de las cosas que venimos conversando necesitan esto, ser decantadas y necesitan también ser piloteadas, ¿no? Probadas, ensayadas, no va a salir todo mágicamente, pero la invitación es a poder seguir pensando sobre estas cuestiones, así que ojalá esto pase, pero algo quede. eh, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro último encuentro. Hoy no les pude traer lluvia, les traje calor, pero bueno, me decía Joel que por ahí a la noche llueve, así que aguanten un poquito el calor y los pelos revueltos y todo eso y acompañen con tereré, que a la noche por ahí viene la lluvia. Bueno, les cuento cuál es la propuesta para hoy. Esperen que, ¿dónde está? Por acá. Acá estamos con nuestra clase 4. Wow. Les digo que me ha pasado con este curso, con las otras ediciones también y con esta también, eh, me ha pasado, yo tengo muchas tareas igual que ustedes, ¿no? Muchos cursos, muchas clases distintas y distintas funciones también, estoy dirigiendo una especialización, entonces las funciones como cada uno de nosotros son varias, ¿no? Uno está como haciendo muchas cosas y tiene que organizarse los tiempos. Lo que me ha pasado es que este curso ha sido como la niña mimada de este mes de septiembre para mí, en el sentido de que por ahí tenía que dedicarme a armar, no sé, una clase para el terciario o una reunión para otra cosa, y siempre era como que quería ir a ver qué estaba pasando en el aula, ¿no? Como que me daban ganas de pasar a mirar todo el tiempo, a interactuar, a seguir pensando, a seguir haciéndome preguntas con ustedes, así que me pasó que me motivaba muchísimo ir a ver el intercambio y como les conté en la primera clase, a partir de este curso con Silvina Birz estamos armando un nuevo libro que tiene que ver con la enseñanza. Creo que el título va a ser Aprender a enseñar, y que tiene que ver, nosotras no somos especialistas en didácticas específicas, pero sí somos docentes, ¿no? Y amamos lo que hacemos, amamos enseñar, y un poco a partir de estos espacios en la UNAM se fue gestando este libro que ya tiene su índice y su primer capítulo, y que muchas de las cosas que fuimos conversando acá también me las fui llevando para nuestro libro. Así que bueno, cuando salga a la luz, que seguramente faltará todavía un recorrido porque recién se está iniciando, ya, ya les contaremos por qué han sido protagonistas silenciosos de ese nuevo libro, ¿no? Porque siempre pensar con colegas, pensar la enseñanza, pensar lo que nos pasa como docentes, pensarlo con otros es como, ¿no? Promueve muchísimo, contagia. Así que, bueno, han sido autores silenciosos de nuestro libro. Bueno, hoy, como les decía, es nuestro último encuentro sincrónico. El trabajo final tiene fecha de entrega el 10. Nosotros dejamos abierto un foro de consultas que va a estar abierto hasta el día de esa entrega. Así que cualquier duda que vaya surgiendo, me pueden escribir por ahí. Yo voy a estar como todo el tiempo acompañando desde el aula virtual, aunque no tengamos más encuentros sincrónicos. Acuérdense que dentro del aula virtual, en la última solapa, está la consigna colgada y también están los ejemplos que compartí con ustedes en una de las clases, que no buscan limitarlos, sino ser solamente inspiradores para que ustedes dejen volar ahí toda su creatividad en sus organizadores visuales, pero quizás al momento de plasmarlo en un producto se les ocurren como algunas preguntas, dudas, entonces me escriben y si es necesario hacemos como alguna tutoría o algún espacio así como a demanda. Ya no tenemos encuentros sincrónicos, pero si necesitan alguna tutoría para el trabajo final, estoy acá a disposición, o si no, preguntas por el foro de consulta.
Y también contarles que todos están a tiempo de sumar su aporte. Tenemos nuestras actividades asincrónicas, una por semana fui proponiendo, quizás participaron en una y en otra no, y quieren pasar a ver, está todo abierto, es todo dinámico, y pueden subir sus aportes ahí, aún cuando, no sé, ya estemos en la semana 4, ya no hice la de la semana 2, pueden pasar y hacerla ahora, no se las pierdan porque el intercambio que se dio ahí está buenísimo, y no se olviden de poner sus nombres en las actividades. Me sigue pasando que postean cosas en nuestro Padlet, quizás ustedes suponen que el nombre aparece por defecto, pero no. Tienen que estar logueados en ese Padlet para que aparezca el nombre de ustedes, y si no salen como anónimos, así que tienen que poner su nombre. Yo a muchísimos les fui poniendo en comentarios abajo, así que vayan completando los nombres, así yo también voy haciendo el registro de sus participaciones. Bueno, esto un poco como para contextualizar dónde estamos, y como siempre, antes de empezar con el tema de hoy, voy un poquito para atrás en este aprendizaje espiralado que estamos promoviendo, ¿no? De ir profundizando sobre algunos temas. Algo que compartí al final de la clase pasada, quizás creo que venía como a cuento de algo que surgió, alguna participación de usted. Hola, pregunta, con micrófono abierto. Sí, profe, se escucha. ¿Se había cortado? No, profe, no, se escuchó bien. No, porque me pareció como que había alguien que quería decir algo. No, lo que pasa es que cuando ingresa alguien, ingresan con el micrófono abierto y yo los voy silenciando. Por eso, Bueno, pero bueno, no. ok. Bueno, decía que algo que mencioné un poco al pasar la clase pasada, porque no estaba como entre los materiales que yo había seleccionado, pero tenía que ver con algo que veníamos hablando, ¿no? Esta cuestión de que a veces el tiempo no da, que sentimos que no llegamos. Y yo mencioné estos círculos de la comprensión, que lo tomo prestado de de Melina Furman, pero Melina a su vez lo toma prestado de Wiggins y McTighe. Entonces, este texto, que se los voy a subir como bibliografía en la clase 4 de los círculos de comprensión, es una herramienta interesante para poder operativizar el menos es más, ¿no? El famoso priorizar y pensar y definir cuáles son los contenidos que nosotros de nuestro plan de estudios, de nuestro programa, cuáles de esos contenidos son los que queremos que nuestros estudiantes comprendan en forma profunda y perdurable, cuáles son los que queremos que conozcan, y cuáles son los que queremos que estén familiarizados, pero que no hace falta que comprendan y profundicen, ¿no? Y hacer este ejercicio con los contenidos de cada disciplina me parece que es interesante para poder tomar las decisiones de priorizar, ¿no? Para que no se transforme, como decíamos la otra vez, en ese como sí, donde queremos llegar con todos los contenidos, y a veces sentimos que vamos llegando a diciembre, pero un poco solos, ¿no? O con muy poquitos estudiantes. Entonces, es una herramienta interesante, está fundamentada pedagógica y didáctica y teóricamente, desde la didáctica de la comprensión. Así que les dejo ese artículo también, que no lo había seleccionado yo como bibliografía de este curso, pero a raíz de lo que conversamos la vez pasada me parecía que podía ser una interesante herramienta para dejarles también. Así que se las dejo ahí también como un bonus track. Y también algunas de las cosas que también me quedé pensando yo. Siempre después de los encuentros sincrónicos, ¿no? Me quedan como flotando cosas, preguntas, intervenciones, cosas que uno también va decantando, ¿no? Después de la clase, post clase. Entonces, hay algo que conversábamos la otra vez, ¿no? No me acuerdo si era Sonia, María del Carmen, Edith, bueno, no me acuerdo bien, pero había aparecido el tema de que es difícil, y yo decía, sí, es difícil, ¿no? Entonces, quizás pensar en cada una de estas propuestas que conversamos, que compartimos a lo largo de este mes, teniendo estas 4 convicciones a mano, ¿no? Primero, que es difícil, sí, no es fácil alterar la gramática escolar, no es fácil cambiar el oficio de docente, no es fácil modificar el rol del estudiante y que pueda como involucrarse de distintas maneras, no es fácil lograr que lean los textos, digamos, todo eso quienes damos clase, todas esas pequeñas frustraciones cotidianas las atravesamos un poco, y quiero que sepan que no soy ingenua con eso, ¿no? Sino que también yo lo vivo
lo vivo cotidianamente, me pasa cuando, bueno, propongo un texto que para mí es apasionante y después mis alumnos llegan a clase y no pude leer, Victoria, y uno, ¿no? Dice, ay, bueno, pero entonces, a ver cómo recalculamos la clase, porque yo daba por supuesto que esto ya estaba leído y no, bueno, ¿no? Y entonces, cómo uno empieza a hacer como esos giros para ver cómo aprovechar el tiempo de clase en función de esto y cómo también recontratar con los estudiantes cuál es el compromiso de cada uno, ¿no? Sobre todo en la universidad, donde hay mucha corresponsabilidad de los estudiantes, donde necesitamos que estén responsabilizándose por estas cuestiones, ¿no? Así que digo, quiero explicitar una vez más que no soy ingenua con respecto a esto, que también lo vivo, que sé que es difícil tratar de repensar nuestras clases y generar este deseo de aprender en nuestros estudiantes, pero así como, uy, esperen que se me fue, quería admitir a Edith, uy, esperen, y por querer hacer todo se me va la diapositiva. Bueno, digo, las 4 convicciones que comparto con ustedes y que me quedé pensando post clase. Una, es difícil. 2, es apasionantemente posible. O sea, es posible, es apasionante y es complejo. ¿Se acuerdan que hablábamos que y estamos reemplazando el pero por el y también? Y también depende del área disciplinar, también muchas veces el área disciplinar hay cosas con las que podemos jugar, ensayar, y hay cosas que no, entonces también esto también lo tenemos que cruzar como variable interviniente, y también hay corresponsabilidades de parte de los estudiantes que no siempre cumplen con su parte de ese contrato, todo eso es parte de la tarea de enseñar, y nuestra corresponsabilidad, como dice Philippe Merier, es provocar el deseo de aprender, ¿no? A veces lo logramos con todos, a veces con algunos, a veces con un grupito. Quisiéramos, bueno, que todo nuestro grupo entre como a esa avidez por aprender lo que para nosotros es una pasión, pero bueno, a veces lo logramos más, menos, y a veces tampoco nos damos cuenta la huella que dejamos. A veces dejamos una huella enorme y ni nos dimos cuenta. Yo siempre digo que próxima vida voy a ser arquitecta, ingeniera, algo así, donde uno pueda ver su producto, ¿no? Puede haber un puente, una casa, porque en la tarea de enseñar muchas veces es muy intangible ese resultado y uno a veces no sabe cuánto de eso quedó y cuánto no. Pero digo, bueno, estas 4 convicciones comparto con ustedes, sé que es difícil, creo profundamente que es posible y apasionantemente posible. También sé que muchas veces el área disciplinar nos pone como algunos límites en algunas cosas que queremos probar. Aún así, creo que también hay muchos permisos y posibles dentro de todas las áreas disciplinares. Y también creo que nuestra parte de la responsabilidad tiene que ver con, bueno, cómo provocar ese deseo de aprender que a veces surge más espontáneamente y a veces hay que traccionar más y romperse la cabeza para ver, bueno, por dónde los motivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tomaba este posteo de Graciela, donde ella, en una de las cosas que cuenta, cuando estábamos hablando de las clases memorables, creo que fue en la semana 2, no dice, bueno, suele ser difícil, entonces para esa clase se me ocurrió, ¿no? Entonces digo, bueno, acá hay como un posteo que va en esta línea, ¿no? De sí es difícil y está bueno que compartamos entre nosotros esa dificultad, porque también ahí nos acompañamos, ¿no? Y eso está interesante. Compartirlos no me sale, o bueno, no le encuentro la vuelta, y entonces se me ocurrió esto y acá sí los pude enganchar, ¿no? Creo que es como, no sé, como que reflejaba ese posteo bastante claramente estas convicciones que yo quería compartir con ustedes. Veo que ahí hay como unos mensajes en el chat, pero no los puedo leer, pero prometo que en breve los leo. Igual si alguien quiere interrumpirme, abre micrófono, ¿eh? Y entonces también traía esto, un poco en esa línea de las 4 convicciones, ¿no? Algo que Axel Rivas alguna vez compartió en una conferencia y que lo tomó prestado de él, que él llama el yin y el yang, o las dos caras, ¿no? De esta moneda. Él es difícil y a la vez hay algo desde donde podemos traccionar que es posible. Entonces, en ese yin y yang, él trae como dos ejemplos, ¿no? De los dos lados. Por un lado, un libro escribió Gonzalo Santos que se llama En las escuelas, que es una experiencia de un profe de una escuela secundaria del conurbano bonaerense, un libro muy
me iba a salir la palabra desalentador, pero no sé, quiero encontrar otra. Un libro muy crudo sobre lo que es la experiencia de trabajar en la escuela hoy con alumnos que muchas veces no se involucran en lo que pasa, pareciera que nada les interesa, uno no encuentra la manera, ¿no? Entonces, bueno, ese libro que se llama En las escuelas realmente es una cruda descripción muchas veces de una realidad que existe en muchas escuelas y también en las universidades, ¿no? Y también, y sin desconocer que eso es parte también de nuestro sistema educativo y que también es muy complicado encontrar como los puntos de acceso a esta nueva generación que para muchos de nosotros es bastante desconocida, está el profe Córdoba, que no sé si lo conocen. Bueno, el profe Córdoba falleció hace un par de años, yo tuve el placer de conocerlo y profesor del Salteño, que había logrado, miren esa aula llena de alumnos. Eso sucedía sábados a la mañana en la universidad, donde él había generado un espacio para enseñar física optativo. Él daba clases en una escuela secundaria y veía que los alumnos se iban enganchando, pero bueno, no alcanzaba el tiempo y algunos tenían como ganas, por ejemplo, de profundizar o de presentarse en las Olimpiadas, entonces los invitó, gestionó un aula en la universidad donde él también era profesor, sábados a la mañana, y era un espacio optativo, y miren lo que pasaba, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve la otra parte, ¿no? Decir, bueno, ¿es que nada les interesa o es que no estamos encontrando la manera de que les interese? Eh, bueno, pasan como anécdota queda la cuestión de que en el Instituto Balseiro empieza a haber tonada salteña, por la cantidad de alumnos salteños que ingresan al Instituto Balseiro a partir de haber pasado por la experiencia con el profe Córdoba. Entonces, me parece interesante pensar este yin y yang como las dos caras, ¿no? No somos ingenuos ni pensamos que es fácil, sencillo y que todo lo podemos, y ¿no? El tú puedes, ¿no? Que suena como un poco a coaching, sino más bien más profundo, ¿no? Entender que lo que relata Gonzalo Santos también es parte de nuestro sistema y que hay como un punto desde donde podemos generar rupturas, que es lo que nos muestra también el profe Córdoba, ¿no? Las dos cosas están como presentes. A ver, ¿alguien que quiera intervenir o compartir algo? Bueno, avanzo un poquito más, esto igual se los dejo ahí como nada, como una reflexión de cosas que me quedé pensando después del último encuentro. Y acá traje algo de lo que sigue pasando, otra vez como botón de muestra de algo, algunas de las geniales cosas que realmente, como les decía antes, ¿no? Me dan ganas como todo el tiempo de entrar al aula y voy a la semana 1 y a la semana 2 y veo que sigue habiendo un diálogo. Entonces, bueno, me fascina mucho cuando eso suceda y me dan ganas, ¿no? Y a veces digo, hoy no, tenía que preparar esta otra clase y bueno, y sigo ahí como enganchada porque estoy como disfrutando mucho de esa interacción, ¿no? con ustedes. Así que bueno, algo de lo que fue pasando, que quería como recuperar y que pasó después del último encuentro. Había un posteo de Alberto cuando hablaba de las clases memorables, que contaba una experiencia en su materia a partir de una película de Netflix que había elegido para ver un contenido, ¿no? Y me pareció interesante esta cuestión de por las respuestas pude ver que los alumnos les resultó muy inquietante, ¿no? Trabajar a partir de una pregunta, ¿no? Una serie y con esa serie plantearse una pregunta. Mucho de lo que empieza a motivar a nuestros estudiantes ahora tiene que ver con abordar un caso, una pregunta, una situación problemática que nos interese como darle respuesta, ¿no? Y ahí esta cosa de lo inquietante, eh, como decíamos la otra vez, no que sea divertido, que sea desafiante, que me invite a pensar, que sea difícil pero importante, como dice Inés Dussel. No buscamos que sea divertido, buscamos sí que dé ganas, ¿no? Que sea profundamente
intelectualmente desafiante, emocionalmente significativo, como dice también Lila Pinto, ¿no? Después también elegí acá algo que traía Kelly, que es, creo que Kelly, vos habías compartido lo de los globos, creo que eras vos, no sé, pero también estaba esta herramienta Socrative que implementan con 3 preguntas referidas al tema del día, preguntas para pensar, qué te pareció el tema, para qué te parece que lo usarías, ¿no? También me parece que era una técnica interesante como para pensar como ticket de salida. Después también me pareció interesante lo de Juliana, porque Juliana había dejado instalada, dijo, bueno, yo voy a empezar a hacer esto, y entonces yo decía, después contanos cómo te fue con esos tickets, ¿no? Y entonces acá, Juliana, después viene el diálogo de, bueno, me pasó esto, me permitió ver el grado de complejidad, ¿no? Y también Juliana dice, bueno, todo esto me permite como mirar y autoevaluar y ver el grado de comprensión. Y yo digo que también esos tickets de salida tienen una impronta muy importante en el aprendizaje de ellos, no solamente para mirar nuestra enseñanza, sino también que poder generar espacios metacognitivos de reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje permite sostener esos aprendizajes en el tiempo, ¿no? Entonces hay como un doble aporte de un ticket de salida o de una rutina de pensamiento o de una estrategia metacognitiva, que es mirar nosotros qué pasó con eso, pero a la vez que ellos puedan reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y agarrarlos más fuertes esos aprendizajes, ¿no? Y algo que también traía Griselda de la autoevaluación, eh, bueno, que les permitía prepararse para exámenes finales, que también me parecía interesantes. Bueno, nada, pasen y vean, porque está buenísimo lo que sigue pasando en el aula virtual, y algunas joyitas que también fui rescatando como frases, ¿no? Como siempre digo, esta frase que dice Mariana Maggio de tener una didáctica en vivo, ¿no? Como qué nos vamos llevando nosotros de una experiencia formativa. Y algunas de las joyitas que para mí son como música para escuchar, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, esta semana probé tal cosa, me salió, no me salió, o alguien dice, la primera vez me costó, después me salió mejor, o como esas tribulaciones de la clase a distancia que analizamos la vez pasada, ¿no? Todavía no me sale, ¿será que pasa por acá? ¿Será que pasa por allá? Otra joyita es cuando alguien dice, uy, esto lo relaciono con el texto, con el video de Melina Furman, y entonces empiezo a pensar en las preguntas que estoy implementando en clase. Después aparece esta pregunta, ¿qué y cómo quiero que aprendan mis estudiantes? No sé, me parece como la pregunta. Después cuando alguien hablaba de la clase memorable, decía, esa era la clase más esperada, ¿no? Yo decía, bueno, qué bueno cuando nuestros estudiantes pueden decir que esperan esa clase como esperan un capítulo de una serie de Netflix, como dice Mariana Maggio. Alguien dijo, traté de salir de las preguntas fácticas, ¿no? Que las venía haciendo, y entonces ahora voy a empezar a hacer estas otras. O mis estudiantes dicen, ahora aprendimos más, bueno, y muchísimo más que aparece en el semana a semana. Así que recuperé solamente algunas cosas que me parecen interesantes, entendiendo que esto es un proceso, ¿no? Como decíamos antes, que no es que sale de una y que entonces ya a partir de mañana modifiqué mi clase, no es esa la idea. Las cosas que ya les vienen dando resultado, cuídenlas, consérvenlas, pero vayan por más, vayan probando, vayan ensayando. Y si no sale una vez, quizás a la segunda sí, o quizás no están del todo cómodos con esa estrategia y tendrán que buscar otra, ¿no? Pero bueno, la idea es ir animándonos a probar, como decía Sergio en algunas de sus intervenciones, ¿no? A ensayar otras estrategias. Bueno, y después con la actividad de la última semana, se acuerdan que estaba la inteligencia artificial y también la posibilidad de interactuar en Perusal. Bueno, lo que pasó con la inteligencia artificial estuvo muy interesante, no sé cómo lo vieron ustedes, ahora abro el micrófono para que ustedes lo cuenten un poquito, pero recogí algunas de las cosas que nos decía la inteligencia artificial y que en un punto nos muestra que podemos pensarlo, le tenemos muchísimo miedo a los docentes al plagio de los estudiantes, ¿no? Pero quizás empezamos a ver que hay algo del orden de la asistencia a la enseñanza que puede ser interesante para nosotros, ¿no? Que quizás hay cuestiones que podemos pensar junto a la inteligencia artificial, por supuesto, para remixar, para hacer una curaduría, para complejizar,
pero que hay algunas pistas interesantes que nos puede dar para nuestra enseñanza. Y alguna de las cosas que nos fue compartiendo tiene que ver con lo que venimos conversando, ¿no? Con tener expectativas claras, que nuestros alumnos y nuestros estudiantes sepan cuáles son esas expectativas, explicitárselas, generar espacios de retroalimentación, tener nexos con la vida real. En uno de los ChatGPT, creo que era ChatGPT porque algunos usaron distintas fuentes, hablaba de invitar exalumnos, ¿no? Que me pareció también, bueno, qué interesante, ¿no? Si quiero hacer nexos con la vida real y puedo invitar a un exalumno que está más cerca de la edad de ellos que les pueda contar alguna cosa de la que aprendió en la universidad y cómo esto pudo transferirlo a su vida profesional. Mucho énfasis en la interacción de los estudiantes, en ser parte, ¿no? Tanto con el docente sino, y además entre ellos, la invitación a rediseñar, ensayar, habilitar, traer muchos ejemplos, modelizar la pasión, celebrar los logros. En algunos decía recompensas, ¿no? A mí ahí me hace un poco de ruido, ofrecer recompensas y parecía como un poco, no el premio castigo, pero celebrar los logros me parecía que está bueno, que eso siempre nos parece interesante a los estudiantes, que alguien haya leído lo que nosotros produjimos y haya prestado atención a nuestro grado de avance. Y ahí puse dos frasecitas, ¿no? Una me pareció interesante cuando le puso buena suerte con tu labor de motivar a tus estudiantes, y el otro, abajo de todo, ser un modelo a seguir, ¿no? Pero modelo en el sentido de eh, contagiar la pasión por el aprendizaje, ¿no? No modelo así como somos humanos, por supuesto, tenemos errores, pero sí la cuestión de poder contagiar el amor por nuestra disciplina. Y tomo ese posteo de Matrix, que creo que no tenía nombre, pero ahí tenemos la carrera de tratamiento y análisis de datos para la investigación socioeconómica, y tomé ese posteo porque me pareció interesante, decidí complejizar un poco la pregunta, ¿no? Y muchos después también lo fueron haciendo, ¿no? A mis estudiantes de primer año de la carrera tal, eh, y creo que esta propuesta del colega o la colega de complejizar la pregunta es un indicio de por dónde abordar la inteligencia artificial, ¿no? Entendiendo que cuanto más poderosa sea nuestra pregunta, más rigurosa y más afinada, también más interesante va a ser el contenido que nos ofrezca, ¿no? Hace poco lo hice con mis estudiantes de terciario, ¿no? Y quienes habían hecho una pregunta por sí o por no, tenían un tipo de preguntas de respuestas más limitadas, quienes se habían animado como a abrir y a discutirle a la inteligencia artificial y a repreguntarle, podían sacarle más el jugo, y creo que en ese diálogo también hay mucho para aprender con las y los estudiantes. Y finalmente Perusal, poquitos se animaron a Perusal, pero creo que es muy interesante que recorran esa herramienta quienes no la conocen. Ahí les puse como una pantalla, como si fuese una captura de pantalla de una de las partes. En Perusal ustedes tienen un texto que en este caso era de inteligencia artificial, pero era una excusa, y lo que permite Perusal es leer con otros. Entonces fíjense que cuando se resalta se abre la posibilidad de hacer un comentario al margen, y ahí estuvimos dialogando, ¿no? Con Fabián, con Kelly, con Soledad. Uno puede arrobar a los compañeros, puede armar un hashtag como con alguna palabra clave, ¿no? Que no sé, por ejemplo, en algún caso apareció el hashtag plagio, y entonces todos los que queremos como opinar sobre eso nos encontramos ahí en ese hashtag. Y también cuando un compañero hace una pregunta o una reflexión, yo puedo como robar a ese compañero y abro un hilo de diálogo que me llega a mi casilla de correo, ¿no? Y me dice tal, abrí un hilo de conversación con vos, ¿no? Entonces, quienes todavía no lo exploraron, pasen y vean, porque es una herramienta muy interesante para trabajar con los estudiantes en el aula universitaria, en espacios asincrónicos, ¿no? De poder leer un texto y descifrarlo y desagregarlo y plantear también preguntas, o que también la consigna puede ser plantear una pregunta al autor, nada más que eso, ¿no? O a la autora, o plantearle una pregunta al colega, ¿no? Pero otra vez pasen y vean porque está buenísimo. Bueno, ahora sí, dejo de compartir para ir a ver qué pasa del otro lado. Cuéntenme. Bueno, a
mí honestamente me costó un poco el perusal, no lo conocía. Y es más, ahora sí vi eso y dije, me parece que lo que yo aporté ni siquiera se llegó a ver. Y me pasó, esto yo asumo que no soy muy ducha en la cuestión de las herramientas. Yo hacía comentarios y salía anónimo. O sea, pasó con varias actividades. Entonces yo ponía abajo, soy fulana o fulana de tal. Pero realmente el material que nos compartiste, creo que es como que seguimos charlando y rondando lo mismo, el tema de la motivación, de a ver cómo podemos tener nuevas herramientas para por ahí poder dar solución a situaciones que nos están sucediendo a todos, porque todos los que charlamos, por más de que nos vayan mezclando en los grupos, siempre sale lo mismo, o salen las mismas situaciones, los mismos interrogantes o inquietudes. Y realmente el material estaba buenísimo, o sea, cómo motivar el tema de las preguntas claras, expectativas claras en los encuentros. Vi que muchos colegas están poniendo lo mismo de poner a los alumnos en la situación de profesionales. El tema de darles situaciones que a ellos les genere incluso interés, porque, a ver, estamos planteando una situación que les va a suceder. Entonces, ¿cómo aplicar todo esto que estamos dando en la teoría, cómo llevarlo a la práctica? Entonces, bueno, me fui un poco por las ramas, perdón. No, está bien, está bueno. Em, a ver, cuando ustedes escriben en el Padlet, les va a salir anónimo, a menos que ustedes estén logueados adentro de ese Padlet, pero en general les va a salir porque no están como colaboradores, entonces sale mi nombre o el logo de la universidad. En cambio, en Perusal, como está linkeado como una especie de ecosistema, están ustedes ahí adentro del Moodle, entonces sí aparecen sus nombres. Quiero 2 minutos de esto que traía Cecilia como para que se animen a probarlo. Es un poco lo mismo que decíamos recién de que con los alumnos no es fácil. Bueno, acá lo mismo. Es bastante probable que uno le tenga miedo a una herramienta nueva. A mí también me pasó cuando usé Perusal por primera vez. ¿Ahí están viendo? Sí, sí. Sí, Bueno, cuando ustedes abren el texto, o sea, primera cuestión es animarse que no se va a romper nada, ¿no? O sea, toquen los botoncitos que no, nada explota. Eso ya por empezar está bueno. Una vez que estamos adentro del texto, por ejemplo, ustedes leen el texto, ¿no? Y hay una frase que a ustedes les interesa, que puede ser esta, la resaltan, y ahí se les va, esperen que no se me resaltó, y ahí se les va a abrir la posibilidad de entrar un comentario. Ahí ya está el nombre de ustedes porque estamos todos logueados ahí adentro por ser alumnos de este curso. Entonces ya ven que ahí aparece mi inicial. Después ustedes ponen, cuando ustedes quieren saber quién fue que puso, bueno, esperen porque ahí justo no escribí el comentario, pero vamos a mirar acá. Acá hay una frase que ya está resaltada. Hacen clic ahí, ¿ven? Y ahí se sí. abre el diálogo de quienes escribieron. Por empezar, escribí yo, donde puse ese hashtag porque hablaba de la palabra divorcio, ¿no? Entonces yo puse divorcio entre la capacidad de elegir e inteligencia necesaria para lograrla, habla ese filósofo. Entonces acá Kelly pone tal cual, encontrarle el propósito, y acá viene soledad, ¿no? Y acá yo puedo Sí. decir, bueno, a ver, me pareció interesante lo que decía, acá vengo yo otra vez, entonces me fijo quién dijo esto, ¿ven? Que ahí aparece su sigla, pero cuando hago clic ahí arriba me dice el nombre, entonces pongo arroba y el nombre del colega, ahí me aparece, y le contesto, ¿no? Entonces a ella le aparece una notificación sobre eso, ¿se entiende? Eh, Pruébenlo. Acá al margen, esperen que quiero correr esto para que ustedes vean, esperen, voy a, acá. Ven que les aparece como un cuadro de diálogos, entonces acá, por ejemplo, hacen así y aparecen todas las conversaciones que fueron apareciendo en cada una de las, y los hashtags también que fueron apareciendo. Y ustedes a partir de ahí también pueden usar distintas herramientas que están acá. Acá a la izquierda les muestra todos los hashtags, miren, que fueron inventando: confiar, divorcio, grades, género, lecture, logistic, obsoleto, plagio, pregunta del día, section, ¿no? Entonces esos fueron los hashtags que fuimos inventando, que nos generaba cuando leíamos una frase. Pero otra vez, invitarlos a que pasen a probarlo. Y también animarse, no sé, yo cuando lo uso con mis alumnos también me pasa que al principio genera como, ay, profe, no puedo entrar, ay, no sé qué, no es mi usuario.
¿no? Bueno, requiere como una semana de dedicarle a aceitar esto y después empieza a aparecer como una herramienta súper poderosa. Claro, Está Victoria, bien, porque profe. aparece, Sí, perdón, ¿se escucha? sí. Sí, No, porque yo me metí, me puse a leer la biografía, no llegué a, me faltó esa segunda partecita, pero digamos, nosotros como docentes para crearlo, hay un código que que vos si no nos hubiera pasado vos ese código, no podíamos ingresar. O sea, en la lógica de la creación de ese se supone que uno tiene que crear un Sí, paso pero de seguridad, no sé cómo decirlo, para llegar a eso, ¿no? Y sí, después sí, eso sí, compartirlo con los estudiantes. exactamente, pero es gratuito. O sea, ustedes entran a Perusal, es bueno, yo digo es súper intuitivo porque quizás ya lo usé varias veces, quizás no lo es tanto, pero no importa, vieron que uno también va buscando herramientas y va diciendo a ver cómo se hacía. Ustedes pueden entrar a Perusal gratuitamente, suben el texto, les dice bienvenidos, y ustedes suben un texto que ustedes quieran, les tira un código y ese es el código que ustedes comparten con sus Bien, bien, bien. estudiantes. Cuando sus estudiantes entran ya es como que se matriculan ahí. Nosotros en este caso, Marco, yo, el equipo de la UNAM me ayudó a ponerlo todo dentro del ecosistema de Moodle de la UNAM. Cuando no está dentro del ecosistema, no sé si hay otro paso necesario. Pero de todos modos, me parece que son herramientas interesantes para ir explorando. También hay otra que yo no la usé nunca, pero que me comentaba un colega el otro día, que creo que es Cami, con K, que también la usa muchísimo, me dijo en terciario, que la linkea con películas, con obras de arte, con imágenes, bueno, da como muchas opciones, yo no la exploré todavía, pero lo voy a hacer. Eh, y es también como decía Sergio, ¿no? Bueno, quizás uno empieza a leer la bibliografía y después empieza, en este caso la bibliografía era la excusa, ¿no? Quizás hay un texto que uno dice, bueno, yo quiero que mis alumnos lean esto como bibliografía obligatoria, entonces ya el desafío es otro. En este caso, yo puse un texto X porque me interesaba más que ustedes como pudieran dialogar entre ustedes, pero pasen a verla y quizás no les queda cómoda esa, pero eligen otra. Y ahí dice Leonela, por ejemplo, que tuvo problemas. El que tiene problemas que no pudo ingresar, no pude, no sé, no me reconoce el código, no sé cuánto, escríbanos en el espacio de consultas y los ayudamos. Quizás si no puedo darles respuesta yo, me ayudan los chicos del equipo técnico, pero escríbanme a ver si encontramos cuál es la cuestión por la que no están pudiendo ingresar. Por ahí es el navegador a veces. Entonces, escríbanos, pídanos ayuda si alguno no puede y vemos de orientarlos. ¿Quién más quiere No, compartir respecto algo? a mi experiencia, no es que yo me copé mal, me copé mal ¿qué pretendí? Porque fueron en distintos momentos. Después me encuentro primero con Watts y después con you.com, leyendo la biografía, y digo, voy a hacer la misma pregunta para ver si creo que la explicación es a partir del logaritmo, en fin, logran tomar casi las mismas respuestas en base a esa pregunta. Ahora, de lo poquito que conozco sobre esto, digo, ¿dónde están las fuentes? ¿No? Que me parece que es un desafío nuestro, digamos, saber, no sé si habrá alguno de los pagos donde aparecen las fuentes, cuando uno, Sí, digamos, y ahí viene el tema de la lectura que hacíamos previamente de lo que subiste, en términos de todos los miedos que tenemos respecto a eso, y que me parece que el gran desafío ahora es cambiar las preguntas. El Bing perfecto. suele tener fuentes. ¿Perdón? ¿Cómo? El Bing suele mostrar las fuentes de dónde sacó. ¿Cómo nos podés letrear o escribirla en el chat? Que se usa, ahí te pongo. Que se Claro, usa con el gracias. navegador Edge. Ahí te pongo. Gracias. Y también yo, por ejemplo, la primera vez que exploré inteligencia artificial fue en un curso de Alejandro Pisitelli que nos proponía escribirle en inglés. Y también hay inteligencia artificial más sofisticada, ¿no? Gratuita también, pero que ofrece como mayor desarrollo cuando la pregunta va en inglés, con lo cual también empieza a generar como una especie de inequidad en el acceso, ¿no? Porque, bueno, entonces depende del idioma en el que hablo, tengo más o menos rigurosa la información. Hay un montón de sesgos, de cuestiones a tener en cuenta, por eso creo que lo hablábamos con vos, Sergio, o no me acuerdo con cuál de los colegas, ¿no? Pues yo, nada, me encantó que se coparon como, bueno, y se lo pregunto a esta y a esta otra fuente, y ensayo otra pregunta, y ahora le pregunto, y quizás también yo les dije, bueno, pueden elegir esta opción o esta otra, y muchos hicieron las dos opciones, fueron a Chat y fueron a Perusal.
y eso también es interesante como ir ensayando, pero digo, bueno, ahí es donde está meternos nosotros a vivenciar esas cosas, nos dan muchas pistas para ver cómo trabajar con nuestros estudiantes, porque justamente nos damos cuenta, como decía Fabián en Perusal, que es eso lo que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes, que no es cuestión de bajarme de lo que me tiró inteligencia artificial, sino que justamente interactuar en todo caso con la inteligencia artificial, ¿no? Y pensar cuáles son las fuentes, cuál es el grado de confiabilidad, cuánto más sé yo. Me decía una alumna el otro día que Chat le terminó diciendo, mira, en esto no te puedo ayudar porque no lo sé. Y ella se sentía como, ah, bueno, porque este autor no lo leyó, no lo tiene cargado. Bueno, ¿no? Y empezar como, bueno, ¿y vos qué le contestarías a la inteligencia artificial cuando te dice eso desde tal autor? Creo que es un poco la invitación, ¿no? Bueno, ahí yo también voy a tomar nota de esto que comparte el otro Sergio acá, para también explorarlo. Está buenísimo. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que le pasó o vivió? Bueno, avanzamos un poquito entonces. Les dije, no sé si todos leyeron en el mensaje que por ahí nos extendemos hasta 3:15 hoy para hacer un cierre un poquito más digno y no tener que estar como corriendo, así que, bueno, si alguno se tiene que ir a clase, todo bien, pero bueno, ojalá podamos como cerrar, por ahí terminamos antes, nunca se sabe, pero por las dudas, el que avisa no traiciona, por ahí nos quedamos un poquitito más para poder como contarles bien cuál es el cierre de este curso tan veloz. Bueno, las postas que fui eligiendo yo para este camino fueron estas, ustedes ya las saben, y hoy vamos a ponerle la lupa al último punto que es la evaluación, que en la verdad sería como un punto para trabajar en 4 meses, pero otra vez va a ser una invitación a la postura, como dice la profesora de yoga, ¿no? Va a ser eh, instalar algunas cuestiones y dejarles también bibliografía para poder profundizar en la evaluación, que es realmente un capítulo enorme. Entonces, primer ejercicio es unos minutitos para que ustedes anoten en su blog, en su compu, en donde quieran. Hoy llego a la clase con, que es el insumo que van a usar después para el trabajo final. El tema de hoy es evaluación, cómo llego a la clase con este tema, llego con alguna pregunta, llego con algún saber, llego con algún algo, ¿con qué llego a la clase hoy? Estás muteada, Victoria. Gracias, no podía suceder, no podíamos terminar sin que eso sucediera en algún momento. Bueno, la evaluación todo un tema. Algunas de las cosas que vamos a instalar hoy, que es evaluar, algunos criterios de evaluación, las rúbricas, la retroalimentación y la metacognición, que la estuvimos como vivenciando a lo largo de todo el curso, ¿no? La estuvimos como proponiendo en todas las actividades y los tickets de salida. Pero bueno, vamos a enunciar algunas de estas cuestiones como para que ustedes también las puedan ir profundizando con algún material bibliográfico. Primera actividad es que les voy a pedir que piensen palabras que se les vienen a la cabeza al pensar la evaluación, pero desde lo real, no desde lo prescriptivo, el deber ser, desde lo que leímos, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando digo evaluación? Palabras, 3 palabras cada uno, ahí Joel les va a compartir en el chat el enlace de Menti. Lo estoy compartiendo.
y a ver qué aparece. 3 palabras que se le vengan a la cabeza. Y dejamos de lado el deber ser del docente ideal, del no sé qué, y que el proceso. Lo que se me viene a la cabeza realmente cuando. No vale decir malas palabras, no. ¿Qué palabras se me vienen a la cabeza cuando pienso en la evaluación? Y también pueden pensarlo en su doble rol, ¿no? Estudiante. Yo soy docente hace muchísimos años y también estudio mucho todo el tiempo y también me pasan muchas cosas cuando me evalúan. Donde también pueden poner a jugar lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos dicen evaluación. Y yo cuando doy cursos así con adultos o con directores de escuela, y digo, bueno, la evaluación final, ahí se genera como todo como el dolor de panza, ¿no? Y yo digo, bueno, todos venimos trabajando, somos docentes, ¿no? Tenemos como un cambio de paradigma respecto a la evaluación y sin embargo nos sigue atravesando algo de esto. Bueno, entonces, 3 palabras que se les vengan a la cabeza, y ahí está el Menti. Quienes están complicados tecnológicamente, no se compliquen, es para quienes pueden ingresar a ese enlace. Bueno, ahí voy a compartir lo que va pasando. Me encanta Menti porque vieron que mientras van escribiendo se van como, se va moviendo, ¿no? Acá, esperen que no sé bien cómo hacerlo más grande. Manage Results o Presenter Notes, a ver. View result. Este, De lado, profe. View result. Me quedé sin la presentación. El que dice view results. es que ese no, ese es lo que me Perdón, muestra perdón. la cantidad de gente que, acá me muestra la cantidad de Podés ver los participantes. resultados, supuestamente. Sí, pero ven que lo que me muestra es como quienes participaron y la no sé qué, pero esperen. O en Sharp. Acá en Share, a ver. No, este es para compartirles el enlace. Claro. Bueno, esperen. Porque manage sería como, ay, no estoy teniendo la palabra ahora, claro, poner los resultados. Como intervenir. Control más, Control más. control más para agrandar el navegador. No me estaría resultando. Bueno, ahí Claro, no porque ven cuando nada, ¿no? ingresamos las palabras decía, se mostrará la próxima diapositiva, capaz, new slide, pero no sé. No, esa es para si tengo que No, pero agregar para leer. otra consigna. ¿En Share no le permite compartir los resultados por las dudas? Dentro de las opciones. Results acá, View Results. A ver. No, porque me lleva al mismo lado que. Y en el, claro, capaz es esto que se ve acá, chiquitito. No, pero hay una manera segurísima, hay una manera de hacerlo más grande y ahora no me estaría saliendo bueno. Puede faltar de hay que cierto. actualizarlo. Puede fallar. No sé por qué, profe, pero en su versión le dice que hay que actualizarlo para presentar, digamos. Hay que cambiar la Ay, versión. y miren, me dice que llegué al límite, que yo llegué al límite, me va a Claro, cobrar. por eso. Bueno, les voy leyendo No. algo de lo que yo que lo tengo más cerquita, las palabras. Con control y más se puede agrandar un poco Probé, la pantalla. probé como me dijo O la con la colega. ruedita del mouse o con F11. A ver, F11. Control y la ruedita del mouse, digamos, girando. No, Ah, ¿es Mac? sí. No, Bueno, vieron que las Mac tienen como su propia lógica. Profe. Claro, no es compatible con nuestro sistema. Somos No, pero Android. con esto, nuestros chicos, saberes. hay algo que no sé qué es, pero yo lo hice un montón de veces mostrando
pudiendo compartir. Profe, De hecho, una colega sí, dijo acá en la esquina a la derecha los 3 puntitos del navegador, si acá le permitía. Vio que a está ver, el icono de su cara y al lado los 3 puntitos. Ahí sí. estaría el Si zoom. acá le deja zoom, capaz. Ah, pero está al 100%. No, 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 Entonces se no. puede poner Ah, más. ay, Profe, sí, sí, ahí ponga puede más ser, esa puede o ser, esperen, es como esta hacer está control buena. más. Lo dijo Vamos, Juliana Piris. Gracias, sí, Juliana. No con el más, esperen, no, profe. ahí lo chiqué, esperen, ahí, ¿esto es lo máximo? Bueno, un Sí, poquito más pero grande, con el grande, más que está Juliana. al ladito. El más de Además, 100%. no la ventanita. En los 3 puntitos el más porque hay un porcentaje mayor, digamos. A ver. 125. Oh. No, pero ahí No, No, se ahí me se está va. yendo al revés. Vaya con el menos entonces. al menos entonces. Acá esto lo vamos a lograr de algún modo. What? Esto es un equipo. Me encantan mis Aprendizaje alumnos que... colaborativo. Esa, vamos, aprendimos una nueva. Bueno, ¿ahí mejor? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, a ver, calificación, nota, proceso, aprender, claridad, frustración, niveles, dedicación, prueba y error, conocimiento, equidad, prueba, examen, aprendizaje, integración, contenidos, comprensión, aprobar, desaprobar, expectativa versus realidad, continuidad, sufrimiento, tensión, complejo, estrés, medir, miedo, verificar, oportunidad. Bueno, todo esto nos pasa, ¿no? Cuando hablamos de evaluación es como un mix y también depende de dónde nos estemos posicionando, como docentes, como estudiantes, se nos pone en juego mucho. No apareció la palabra control, creo, pero muchas veces también tiene que ver con el control del proceso de aprendizaje. Poner en juego todo esto que sentimos y pensamos cuando hablamos de evaluación es una manera interesante de empezar como también a poner en blanco sobre negro lo que nos pasa al, al hablar de este tema, ¿no? ¿Qué es evaluar? Lo vamos a trabajar nosotros desde una perspectiva didáctica, ¿no? O sea, posicionándonos desde el rol docente, que es evaluar, y me gusta esta frase de Rebeca Nijovic y Graciela Capelletti, es la oportunidad de que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiantes. Desde la perspectiva, nosotros por supuesto que tenemos una función que es la de acreditar los saberes de nuestros estudiantes, y esa también es una función de la evaluación, no vamos a decir que no, y también es una oportunidad, como dicen las colegas, de que ellos pongan en juego sus saberes y también puedan aprender a reconocer y a visibilizar sus propios logros y sus propios puntos débiles, ¿no? Entonces, para empezar, algunas distinciones entre estos conceptos que quizás ya que te conocen, pero que por ahí viene bien como repasar. Hablamos de evaluación sumativa, es la evaluación del final del recorrido, ¿no? Es esa nota final que ponemos cuando se termina un proceso, esa evaluación que es al finalizar no nos da demasiadas posibilidades de repasar o revisar nuestras propias estrategias porque ya se cerró una etapa, ¿no? Entonces nos permite acreditar algunas cosas, pero nos permite ir tomando decisiones sobre la marcha. Un poco la evaluación sumativa sería en nuestro caso este organizador visual que viene al final del recorrido, que a mí me va a dar quizás elementos para pensar qué aprendieron y qué no, y revisar en todo caso la propuesta para la Corte 2023 o para cuando la dictemos en otra universidad, pero no con ustedes. En cambio, la evaluación formativa es esa evaluación que se va dando durante el proceso y que nos va dando también evidencias e indicios que nos permiten ir tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Nos permiten brindar retroalimentación, nos permiten ajustar, nos permiten ver qué no quedó tan claro, nos permiten también darle información a los estudiantes sobre qué cuestiones tiene que ajustar un poco más. Entonces, una es al final del proceso y otra es durante el proceso y nos permite ir tomando decisiones. Después tenemos un tipo de evaluación que es la evaluación normativa, que es una evaluación donde nosotros evaluamos a nuestros estudiantes de acuerdo a la media, ¿no? Entonces, de acuerdo al promedio de esos estudiantes, ¿no? Uno va como diciendo, bueno, esta es la media de mis alumnos y al resto los evaluamos en función de esa media. Distinta de una evaluación criterial, donde nosotros lo que fijamos es algunos criterios, algunas expectativas de logro,
se las explicitamos a nuestros estudiantes y los evaluamos en función de esos criterios. ¿En qué medida se acercaron más o menos a esos criterios? ¿No? Unos son de acuerdo a la media de mis alumnos y otro es de acuerdo a ciertos criterios preestablecidos que pueden ser o no compartidos con los estudiantes. A mí me gusta en general compartirlos. Ahora vamos hacia eso que son las rúbricas o los criterios, ¿no? Y después también puedo tener una evaluación que tenga que ver con un estándar, y entonces el que llegó a ese estándar aprobó y el que no llegó a ese estándar no aprobó. Y puedo tener también una evaluación que puede incluir el estándar, pero que no pierde de vista el punto de partida de ese estudiante y el valor agregado, ¿no? Puedo estar diciendo, bueno, no llegó a esta meta, aún así, y también puedo ver lo que avanzó, el grado de avance desde su punto de partida. Y puedo contemplar ambas cosas, ¿no? En esa nota final. Entonces, bueno, algunas distinciones como para clarificar mucho de lo que se dice de evaluación y que puede incluir muchas de estas cuestiones. Acá no decimos, bueno, entonces hay que usar solamente evaluación formativa y no sumativa, o entonces siempre tiene que ser en función a estándares, o siempre en función... Me parece que lo interesante de hacer estas distinciones es poder empezar a combinar de acuerdo, ¿se acuerdan como decíamos una de las clases? Siempre la pregunta clave es por qué, para qué, qué buscamos que suceda, ¿no? Y en función de eso ir tomando decisiones que me permitan ir combinando algunas de estas cuestiones. Puedo tener esta evaluación sumativa, pero suelta no me dice nada, porque puede haber muchas variables intervinientes y yo no tuve indicios, ¿no? A lo largo en el camino de esos estudiantes que me fueron mostrando por dónde iba. Edith Litwin, yo les nombro acá mis grandes referentes en el tema de evaluación, y la bibliografía que les voy a dejar de esta clase tiene que ver con ellas, con Rebeca Nijovic, con Edith Litwin y con Alicia Camillioni, que son para mí las referentes de la evaluación en Argentina. Y Edith Litwin dice esta frase que a mí me parece central, ¿no? Dice, la paradoja de la evaluación es que muchas prácticas se fueron estructurando en función de la evaluación, transformándose en el estímulo más importante del aprendizaje. Y de esta manera el docente comenzó a enseñar aquello que iba a evaluar, y los estudiantes aprendían porque el tema o problema formaba parte sustantiva de las evaluaciones, ¿no? Entonces se da como una especie de círculo vicioso alrededor de la evaluación, donde preparamos a los estudiantes para esa evaluación, ¿no? No para aprender el contenido, sino para que les vaya bien en ese tipo de evaluación, ¿no? Para entrenarlos en esa evaluación. Y otra vez se hace como una especie de como sí, ¿no? Donde empieza a ser el eje, empieza a ser la evaluación y todo empieza a girar alrededor de eso. Creo que algo de esto nos pasa, creo que algo de esto es interesante empezar como a desarmar o a repensar, ¿no? Y el cambio de mirada que nos propone Edith Litwin es que la evaluación sea el lugar que genere información sobre nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? Sobre cómo nosotros estamos enseñando. Por supuesto califica a los alumnos, por supuesto es información para ellos, por supuesto, como decíamos antes, les permite monitorear su proceso de aprendizaje, pero pocas veces lo pensamos como el espejo que nos muestra cómo estamos enseñando. Y esto también es interesante como percibirlo como parte de la evaluación. Por eso el espejo de la evaluación, dice Alicia Camillioni, es que la evaluación revierte sobre sí misma y se vuelve sobre el evaluador, y más aún lo envuelve, porque al examinar a un alumno, el profesor no solo aprecia los conocimientos que aquel posee, sino que se examina a sí mismo. Y dice no solo, ¿no? No es que eso no tiene que suceder, ¿no? Eso también. Pero no nos olvidemos que además nos miramos a nosotros mismos, primero como enseñantes, también como planificador y finalmente como evaluador. Y se completa de esta forma el círculo funcional de la evaluación. En su centro se encuentra siempre el profesor, sujeto y objeto de la evaluación, ¿no? Y ¿no? Cuando vieron que los estudiantes dicen, yo siempre uso esa muletilla cuando digo, esto entra para la prueba, ¿no? Y se los digo a los del terciario, y en la universidad también se los digo en una maestría, y ahí abren los ojos todos, ¿no? Como, entra para la prueba, ya tomo nota, ¿no? Como cómo se empieza como a revertir la cuestión de que le presto más atención si esto va a ser objeto de la evaluación. Y en segundo lugar, o a veces ni siquiera registramos la importancia que tiene como para mirarnos nosotros en el espejo docente.
Acá un poco de humor. Les traje unos chistes que usa un colega mío que me parecen graciosos para pensar la evaluación. No sé si se llegan a ver. Sí, Ayer la sí, X profe, dice, se ve. aquí está, dice el alumno. Y en el examen de historia, Simón Bolívar murió en... Enfermo. Bueno, hay un montón de humor frente a la evaluación y a cómo preguntamos y a cuáles son las consignas que usamos y también a qué hacen en general los niños que son un poco más frescos con algunas de esas consignas y que también siempre viene bien meter un poquito de humor al respecto. Bueno, algunas cosas en relación a los criterios. Me interrumpen si estoy yendo muy rápido o si quieren meter un bocadillo o escriben en el chat o levanten el micrófono, lo que quieran. Yo ahora igual voy a hacer una pausa para dialogar con ustedes, pero quiero compartir con ustedes esta cuestión relacionada con los criterios, ¿no? Los criterios de evaluación es algo que no sé si ustedes usualmente explicitan con sus estudiantes. A mí en general me parece importante definirlos junto con la consigna que vamos a evaluar a nuestros estudiantes y compartirla con ellos y algunas veces inclusive hasta construirlos con ellos, como para que esté muy claro de entrada, que no haya uno de los textos que compartí con ustedes en bibliografía, dice algo así como vaciar a la evaluación de sorpresas, ¿no? Vieron que yo les decía, en la clase 1 les presenté la consigna de evaluación final, la rúbrica, o sea, los criterios con los grados máximos de logro, y entonces uno ya sabe, ¿no?, cuáles son las reglas un poco de juego. Entonces creo que es interesante como asumir esta cuestión de que los criterios tienen que ser bien transparentes, ¿no? Tratar de sorprender lo menos posible y que ya sepan de antemano, bueno, esto es lo que se va a ponderar, ¿no? Cuánto peso va a tener la ortografía, la cita en norma Zapa, cuánto va a contemplarse mi capacidad de articular autores, el proceso donde yo pueda fundamentar mis decisiones, ¿no? Entonces que sean criterios claros, que tengan distintas escalas de logro, que estén explicitados y comunicados a los estudiantes o construidos junto a ellos, y ahora les muestro un ejemplo de una rúbrica. Y ahí me puse un machetito, porque alguno de ustedes que no tenía nombre puso, estuve adscripta, alguien que le preguntó al chat GPT la pregunta que era, ¿cómo hago para motivar a mis alumnos millennials generación Z? No sé si está hoy acá, porque no tenía nombre el posteo. Si está hoy acá, que atraviese la pantalla y diga soy yo, porque lo que cuenta esta colega es que hace poco que empezó a tener un cargo en su cátedra, estuvo como adscripta mientras terminaba la carrera, y que la cátedra le estaba dando mucha libertad como para implementar algunas cosas que ella venía trabajando, por ejemplo las rúbricas. Así que yo le dije, bueno, mañana martes podés meter tus bocadillos respecto a tu experiencia. ¿Está acá? Es Camila, profe, La está ahí. autora. Acá. ¿Cómo están? Dale, Sí, Camila, ¿querés contarnos un poquito? me gustó mucho la cátedra en la que estoy y por eso sigo en esa cátedra, porque me dieron la libertad total de implementar cosas que venía aprendiendo. Estuve haciendo cursos acá también de la UNAM de inicio a la docencia y demás, y de la Facultad de Ingeniería, que nos enseñaron el tema de hacer rúbricas, el tema de hacer videos, contenido virtual, y apliqué eso ahora en la cátedra de fundaciones en quinto año y a los alumnos les resultó bastante conveniente, a todos en realidad nos resultó conveniente eso, porque es mucho más transparente, la evaluación más clara. Con eso, gracias a las rúbricas, podemos llevar un seguimiento semanal de las entregas que hacen. Antes eso por ahí era más difícil de llevar porque no tenías que mirar todo, no sabías en qué concentrarte para corregir porque son trabajos largos, con muchos números, y ahora como que todo es, la libertad creativa esa vino buenísima y como que estamos llevando bastante bien ahora, mejor que antes la cátedra, así que fue genial eso. Buenísimo, Camila. Eh, Muchas veces las rúbricas, digamos, las rúbricas son esos criterios que nos permiten también objetivar un poco la mirada de las evaluaciones, ¿no? Y que a veces, ¿no?, uno dice, bueno, a ver,
estoy como siendo justa cuando evalúo, estoy ponderando lo mismo. Entonces, cuando definimos esos criterios claros y de antemano, y todos los trabajos tenemos esa rúbrica al lado para evaluarlas, nos va como optimizando mucho también la mirada. Entonces, a veces lleva un tiempo elaborarlas, es verdad, también nos permite optimizar el tiempo de corrección, porque ya tenemos, y sobre todo cuando tenemos un equipo en una cátedra, garantizar que estamos todos mirando lo mismo cuando estamos corrigiendo un parcial o un trabajo final, ¿no? Bueno, ahí tenemos en Camila una joven millennial, generación Z, que le podemos preguntar muchísimas de las cosas que no sepamos usar en nuestras herramientas. Yo les traje también un ejemplo de una rúbrica X, un ejemplo, que nosotros también usamos como en una... Ahí están viendo, esperen que voy a poner en ¿Es pantalla parecida a la completa. rúbrica para nuestro trabajo final? Es parecida. Ustedes también tienen su rúbrica en el trabajo final. En este caso hay 3 niveles de logro. Yo creo que en la rúbrica del trabajo final de ustedes les puse un máximo grado de logro nada más, ¿no es cierto, Cecilia? No me acuerdo. Sí, sí. Bueno, en este caso, esta consigna la elaboró Rebeca Nijovic para un trabajo integrador y tiene 3 niveles de logro: experto, competente y en proceso, y distintas dimensiones, donde se dice cuánto vale cada dimensión, y el nivel experto, por supuesto, tiene el máximo grado de logro, el nivel competente menos, y así sucesivamente. Entonces, se define el interior de la cátedra qué es lo que tendría que suceder en un trabajo en su máximo grado de logro, cuál sería suficiente y cuál todavía está en proceso o no se alcanza, ¿no? Entonces, bueno, leo para quizás a algunos les resulta muy, muy chiquita la letra. En la dimensión autonomía y análisis es la consigna refleja capacidad de análisis crítico de los datos de diagnóstico relevados, muestra solidez y coherencia en las argumentaciones presentadas en un video. El producto artístico es creativo y refleja la visión de futuro propuesta, se refleja un profundo relevamiento de experiencias internacionales. Lo que va pasando en las otras escalas de logro es que se dan algunas de estas cuestiones y no otras, y otras se dejan afuera, ¿no? Entonces lo importante es como que se va como desagregando lo que se escribió en el nivel experto hacia las otras columnas, donde algunas de las cosas que aparecían ahí dejan de aparecer o aparecen en un nivel escaso o mínimo de logro, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros la retroalimentación a los estudiantes? Les muestro acá en un ejemplo parecido. Resaltamos en gris el nivel de logro del estudiante y agregamos una columna para el estudiante donde agrega algún tipo de información respecto a por qué lo puntuamos ahí, ¿no? Por ejemplo, se referencia exclusivamente, por ejemplo, en este caso, en el primer punto, se lo califica en proceso, analiza los casos. Fíjense, el nivel experto dice analiza los casos en profundidad, ofrece ejemplos pertinentes de la aplicación de la teoría. En el segundo caso competente, analiza los casos y ofrece ejemplos de aplicación de la teoría, o sea, ya no hay profundidad, y en proceso, analiza los casos, ofrece escasos ejemplos de la aplicación de la teoría. Entonces el comentario se referencia exclusivamente en materiales elaborados por diversas dependencias del Ministerio, destacando el aumento de desigualdad y superposición de estrategias entre las provincias, dato que se toma para el asesoramiento, ¿no? Como que esos ejemplos no eran suficientes para la docente, ¿no? Entonces, así, en cada uno de los puntos, algún párrafo narrativo que permite dar cuenta de por qué obtuvo ese grado de logro. Sí, Acá, justamente eso es lo que sí. hacemos nosotros en nuestra cátedra. Agarramos y cuando les bajamos puntaje le ponemos por qué, le subimos el PDF editado con las marcándole los errores y demás, y le decimos que recurran a consulta, cualquier cosa, y es buenísimo. Primero ellos por ahí les costó entender hasta que les explicamos dónde estaban los comentarios, dónde, y ahí recién ya dijeron, ah, bueno, estaba, ¿por qué me bajaron la nota? Como que les llama la atención que le bajen la nota por tal o cual cosa. Bueno, acá hay, en lo que dice Camila, nosotros también usamos muchas veces control de cambios, el mismo trabajo de los estudiantes con control de cambios o comentarios al margen, muchas veces también con un audio complementario, se puede complementar una rúbrica con un audio explicando algunas de las cosas, ¿no? Pero sí instalar la cultura de la retroalimentación, porque la retroalimentación es la que permite mejorar los procesos de aprendizaje. La nota no.
la nota sola, suelta, nos dice algo, pero poco. A nosotros Melina Furman en una especialización que ella dirige, donde yo doy clases, nos prohíbe poner la nota en el buzón de entrega, y entregamos digamos, el documento con la retroalimentación y la nota abajo, ¿no? Como que haya que leer esa retroalimentación y no solamente la nota. Esto se instala, es un punto de llegada también, como dice Camila, ¿no? Para los estudiantes lo que quieren es ver la nota. Yo siempre me río con mis alumnos de terciario que decían, con la época del papel, yo les dejaba todos los parciales corregidos con la directora, por ejemplo, bueno, pasen a buscar sus trabajos donde les dejé, no, profe, díganos la nota, ¿no? Y yo digo, estuve escribiendo ahí toda la retroalimentación, pero ellos querían ver la nota. En cambio ahora ya nos pasa en la universidad que si un docente, nos pasó hace muy poquito, que una cátedra de la especialización que yo dirijo mandó las notas sin retroalimentación y los alumnos la demandaron. Y demandaron la nota, no demandaron a la docente. Demandaron la retroalimentación. Por más que hubieran tenido un 8, no estamos hablando de alumnos que habían sido desaprobados, sino alumnos que habían tenido 7, 8, 9. Porque las docentes habían mandado retroalimentación solamente a los alumnos que habían desaprobado. Y los alumnos que habían aprobado también querían su retroalimentación, ¿no? Yo digo, bueno, acá hay algo que nos está mostrando que ya hay cultura de retroalimentación y que los alumnos quieren saber. No importa si aprobé, sí importa si aprobé, claro que importa, pero quiero saber además qué pasó en ese proceso, ¿no? Así que bueno, Victoria, acá un texto. Sí. yo pensaba, digo, ¿qué pasaría si, pero pensando en el nivel superior, ¿no? Si yo genero una evaluación diagnóstica, continúo con una formativa y termino con la bendita calificación consensuando con los estudiantes. No sé si es muy romántico lo planteado, pero ¿sabes que me hace clic? ¿Cuándo lograremos en la cabecita del estudiante el estudiar por placer, el aprender por placer? Y olvidarme de la calificación, está bien, entiendo que la calificación nos da el pasaporte A, pero que muchas veces yo también la cuestiono mucho, porque el número ese que me ponen dice tan poco de todo el proceso, de mi esfuerzo, hasta la cuota de suerte va en la evaluación, es decir, por la pregunta que puede haberme tocado, en fin. Entonces, pensando recién, digo, wow, qué distinto a lo mejor sería es una mirada distinta de la evaluación que no tenga tanto peso, y tomando las palabras que se pusieron recién. Algunas palabras son que nos pasan que nos pasa cuando somos evaluados, y si nos pasa a nosotros con algunos años de estando en el ruido, imagínate, no quiero imaginarte el pibe de primer año, pobrecito, hasta que van entrando, es la lógica, ¿no? Pero, otra mirada, digo. ¿Cómo cambiar el sistema? Porque eso es lo complejo. Bueno, el sistema no lo vamos a poder cambiar, pero sí vamos a poder cambiar nuestras prácticas respecto a la evaluación y encontrando como nuestros márgenes de maniobra, ¿no? Y me parece que está esa visión romántica que vos decís, y yo aliento a que dale, o sea, dale que va y probala, a ver cómo te resulta. Yo, por ejemplo, este año, yo doy una materia que es promocional, que los alumnos necesitan tener todos los trabajos prácticos entregados con 7 o más para poder promocionar la materia. Eso es lo que me exige a mí el sistema. Yo, ¿saben lo que hice este año? Les dije a los alumnos, vamos a hacer 10 trabajos prácticos, que son un montón, ¿no? Porque en general hago 5, vamos a hacer 10. Y al final del año vamos a elegir las 5 mejores producciones, ¿no? Como para tener como las oportunidades también de ir armando una especie de portafolio. Entonces, que se sacó 6 en uno, pero quizás hay otro donde puede como encontrar una vuelta de tuerca, ¿no? Y ese margen, digamos, es el que el sistema te marca esa normativa. Pero uno ahí tiene su margen de maniobra, de decir, bueno, a ver, ¿cómo instalo un método de evaluación? Yo siempre digo el parecido a lo que vos decís a mis alumnos. Ustedes quieren aprobar, yo quiero que aprendan y que les interese la materia. Entonces ahí hay como una tensión. Ellos solamente hasta que quizás los logramos involucrar, pero tiene tanto peso esa acreditación que suele ser lo que más peso tiene para ellos, ¿no? Entonces, cómo correrlos de ese lugar y quizás encontrando estas estrategias diversas como para involucrarse en ese proceso, ¿no? Sergio, el otro Sergio. Sí, engancho lo que dicen ustedes dos, mi tocayo y vos.
sobre el hecho de que me parece que un punto crítico que nosotros solemos caer es decir, que estudien para la evaluación. Dar vuelta a la situación, así como vos decías, Tocayo, estudiar por el placer de estudiar, pero también en nuestras carreras van a ser profesionales. O sea, si esos chicos no saben lo que están haciendo, ¿cómo después van a dar cuenta de que son profesionales capacitados? O sea, más allá de si se le evalúa o no, tienen que estudiar para saber y después demostrar si soy un ingeniero capacitado o un profesional, no porque me evaluaron, sino porque yo estudié y entendí lo que estoy haciendo. Sí, y también, Sergio, pensar en qué medida la evaluación refleja eso. Porque muchas Claro. veces las prácticas evaluativas logran como un efecto medio perverso, ¿no? Y donde, a ver, la pregunta es, ¿me está permitiendo evaluar el grado de competencia de mis estudiantes o Claro. me está demostrando otra cosa? Porque Y ahí viene el tema de que las evaluaciones hay que revisarlas, pero tenemos tantos alumnos que tratamos de decir cómo las vamos a revisar. O sea, hay todo un círculo que hay que tratar de romper para que no sea un momento crítico, sino que el alumno mismo diga, che, pregúntenme si sé, porque quiero saber si voy bien en el estudio, o en la materia, o en lo que estoy haciendo, ¿no? ayer leía un trabajo bueno, creo que es una de las bibliografías que puse para ustedes, que estaba como releyendo mientras seleccionaba, y contaba la experiencia de Litwin de un grupo de estudiantes que ellos mismos diseñaban una evaluación, y la evaluación era evaluar la evaluación diseñada por ellos, ¿no? Como después rotaban los Claro. parciales y otro alumno veía como en qué medida podía responder a eso, no, digo, pero tiene que ver con involucrarse en ese proceso, con no vivirlo como un proceso eh, externo únicamente de control, sino como un proceso de aprendizaje genuino. Me parece que lo que planteaba tu tocayo Sergio tenía que ver con eso, no es con que no aprendan, hay como a veces un miedo a pensar que evaluar de esta manera es bajar la calidad de los aprendizajes. Y en realidad lo que estamos buscando es que esos aprendizajes sean genuinos, reales, verdaderos, ¿no? Y que de verdad estén formando un profesional cada vez más competente. Porque muchas veces esas evaluaciones con un nivel de exigencia extrema, ¿no? Y no sabemos si eso de verdad está formando al especialista que nosotros queremos formar, ¿no? Entonces, ese es el punto crítico, que no va en la idea de que aprendan menos o de que sea más fácil, sino va en la cuestión de involucrarse en ese proceso, ¿no? Eh, de construir aprendizajes poderosos, que no me los olvide el día que egresé, Hay que porque llamarlo muchas al veces profe, también hay que llamarlo al profe Córdoba. claro, estudiar para la prueba, ¿no? Para el examen, pero yo sigo esa frase porque es la que nos resuena, entra para la prueba. Estudiamos, 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 estudiamos. Muchas veces memorizamos todo lo que yo sé que el profesor me va a pedir. Termina el Pregunta de semestre y examen, se como siempre, pregunta de examen. Claro, esa es pregunta de examen, tal cual, y ahí ya prendemos Pregunta las de antenas. final. Pregunta de final, prendo las antenas. ¿Qué pasa? Termino de cursar esta materia y dice Howard Gardner, todos esos papeles como que se volaron como polvo en el aire, ¿no? Porque no logramos apropiarnos de eso. Entonces la invitación es a construir aprendizajes poderosos, por supuesto, como dice el otro Sergio Sedov, sos vos, ¿no? Sí, como dice Sergio Sedov, que garanticen profesionales competentes, pero realmente, no que memorizaron para la prueba, para el examen, para la pregunta de final, y que después no puedan como transferir esos aprendizajes a la vida real, ¿no? Entonces, ese es el cambio de paradigma que tratamos de instalar. Eh, ¿Te convencimos, Sergio, o no? Sergio Sedó, más o menos. Bueno, es complejo, la verdad que es una tensión interesante a seguir problematizando, no es sencillo. María del Carmen. Sí, buenas tardes. Quiero prender la cámara, ahí está. Sí, estaba escuchando atentamente el tema este de la evaluación, porque
En el primer trabajo que tuvimos que hacer, la consigna era algo así como qué es lo que mejor me sale y qué es lo que más me cuesta, ¿no? Y yo ahí puse que lo que más me cuesta es la evaluación, porque realmente es, es un tema muy complicado. Y yo creo que todos los que tenemos, los que somos docentes, más aún los que tenemos muchos años en la docencia, estamos totalmente de acuerdo con todo con lo que dijiste, ¿no? Con que está bueno que el estudiante, nosotros venimos estamos como así esperanzados que el alumno venga y que tenga ganas de escuchar la clase y que se cope con lo que decimos y que esté entusiasmado y que la evaluación para él sea un trámite, que él venga para aprender. Pero seamos realistas, eso no sucede. Y entonces ahí empiezan nuestros devenires. Y lo que vos decís es cierto que una evaluación no asegura, o sea, si el chico sacó un 9, no asegura que sepa, pero primero que tampoco asegura que no sepa. O sea, si sacó una buena nota, yo soy positiva, creo que sabe, sacó un 9, sabe bastante. Y además esos aprendizajes poderosos a los que vos llamás así, que suena súper linda la frase, ¿no? No tenemos manera de verificarlo en el proceso de la enseñanza. ¿Cómo verificás un aprendizaje realmente internalizado significativo? No hay cómo. Entonces ahí estamos en el dilema. Sí, otra vez, ¿no, María del Carmen? Un poco con el inicio de de la clase. No es fácil, no decimos que sea sencillo, no es fácil tampoco salir de estos dilemas que también nos interpelan, y tampoco es tan sencillo medir estos aprendizajes poderosos. Creo que la manera, por lo menos que yo propongo, que yo encuentro, es ir buscando algunos indicios, diferentes indicios, que permitan ver en qué medida esos aprendizajes tienen la posibilidad de transferirse a la vida real, ¿no? Y creo que ahí cuando uno ve esa posibilidad de ejemplificar, de poder poner una transferencia en la vida real, uno va encontrando algunos indicios de que esto llegó para quedarse, que no es una pregunta fáctica o una respuesta a un multiple choice únicamente, ¿no? Entonces, lo que dice María del Carmen es un y también, todo el tiempo. ¿Es esto? Vos decís, sí, suena muy lindo, pero. Yo digo, sí, esto es y también. Queremos instalar esta mirada del aprendizaje y también es verdad que los alumnos quieren acreditar y muchas veces nada más. Queremos esto y también es verdad que los alumnos no leen. Todo eso es parte del desafío cotidiano que tenemos con el que tenemos que trabajar y que es, como creo que lo que se planteaba el profe Córdoba es, ¿qué es lo que no les está interesando? ¿No? ¿Qué es? Si podemos descubrir por dónde es el aprendizaje que hoy puede generar habilidades para el siglo XXI, para estudiantes que van a empezar a desarrollar su actividad profesional en 6, 7 años, donde también el escenario va a cambiar radicalmente. ¿Para qué los tenemos que preparar nosotros? ¿Cuál es el escenario hacia el cual los queremos preparar? Pero todas esas cuestiones que vos traes son parte de las preguntas cotidianas que nos hacemos. Por eso yo les decía del yin y el yang cuando empezamos, y del y también, y de las convicciones. Es difícil modificar nuestros propios paradigmas y es difícil también formar profesionales hoy en un escenario tan cambiante. Todo eso es lo que nos desafía hoy como docentes universitarios. Y esas son las cosas que tenemos que empezar. Si nosotros queremos ser docentes universitarios hoy en este contexto, estos son nuestros estudiantes, este es nuestro contexto y este es el escenario al que van a salir a trabajar en 5 o 10 años, que es por ahí todavía inimaginable, ¿no? Entonces, en ese escenario es en el que tenemos que rodar y ver de qué manera podemos lograr prácticas cada vez más efectivas, eh, donde veamos que los estudiantes están preparados para aprender a aprender, más que para memorizar, más que para repetir lo que ya van a encontrar en la inteligencia artificial. Y esto hace 5 o 10 años no era un desafío, pero hoy sí lo es, ¿no? Sonia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo por ahí solamente comentar que por ahí como vengo de la carrera de enfermería, nosotros ya en el primer año de la carrera tenemos la experiencia práctica y esto creo que también hace a que uno
vea de alguna manera el entusiasmo de los estudiantes cuando comienzan sus prácticas en el primer año de la carrera. Entonces también es parte de su aprendizaje el hecho de ir, por ejemplo, en mi materia, nosotros vamos al geriátrico a hacer la primera experiencia clínica y anterior a eso, justamente tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de ingresar a la parte del centro de simulación, que tenemos muchos beneficios en ese espacio, porque ahí ellos ya comienzan a, de alguna manera, introducirse en lo que es la experiencia clínica previa y posterior a la realidad. Digamos que en esos escenarios que nosotros le planteamos muy parecidos a la realidad, ya vamos ganando tiempo de alguna manera y el entusiasmo de ellos para entrar a ese lugar. Digamos, como que esas cuestiones me llenan de alegría porque veo de que están entusiasmados y por ahí, qué sé yo, compartir esa experiencia creo que es única y al momento de que en donde yo era estudiante, digamos, no tenía esa experiencia. Entonces por ahí le hago saber a ellos que es re importante que cuenten con este espacio y que después al momento de ir a las prácticas se van a encontrar con la realidad, pero que no va a ser tan distinta a lo que ya vinimos practicando, por así decirlo. Y considero eso, de que eso es lo único que me queda pensar de que es una experiencia linda y que ellos después en el segundo año recuperan todos esos saberes. Entiendo yo que es así porque lo que uno vivencia es particularmente una experiencia para cada uno. No sé si suma mi comentario, pero creo que yo estoy muy ilusionada en que vamos por el buen camino y incorporar estas estrategias y nuevas posibilidades para cada uno creo que es lo más importante. Claro que suma, Sonia, pero ustedes, otra vez, ¿no? Depende de la disciplina, del área disciplinar, a veces se nos hace más fácil o más difícil, y ustedes tienen a favor esta posibilidad de ir al campo, ¿no? Y cuando uno va al campo, al territorio, ahí empieza como a descubrir, es como si fuera una pasantía de entrada, ¿no? Y en algunas otras carreras quizás esto no se puede dar de inicio y es más complejo como llevar esa transferencia. Pero yo por eso digo, ¿no? Creo que ahí es donde está la capacidad profesional de adecuar cada una de estas cosas según las posibilidades disciplinares y los momentos, y quizás, como decía la inteligencia artificial, le decía a alguno de ustedes, bueno, quizás pueden invitar a un exalumno egresado que puede como, quizás no pueden salir a hacer como ese trabajo de campo tan directo como lo hacen en la enfermería, pero quizás sí puede venir un exalumno que está trabajando en tal empresa o en tal no sé qué, a poder como dar cuenta de esto, y todo lo que podamos nexear, no existe esa palabra, conectar, hacer nexos con la vida real, es por ahí. O sea, todo lo que pueda como articular con problemas genuinos, auténticos y reales, eso es lo que va a ayudar a lograr mayor significatividad, ¿no? Como a poder lograr, y creo que cada uno de nosotros se lleva esa mochila de aprendizajes cuando vivencia como alumno. ¿Qué me conmueve a mí? Y qué, un poco también volviendo a la pregunta del Carmen, ¿cómo sé si es poderoso? Y yo sé si es poderoso porque yo también como estudiante lo vivo, ¿no? Vivo como, ¿qué me conmovió? ¿Qué me hizo como ese clic? Como decía Sergio, bueno, yo hago un doble clic acá porque esto es algo que ya me viene interpelando. ¿Cuándo me doy cuenta que me pasa eso como alumno? Y que los estudiantes también puedan hacer esa propia reflexión del proceso de aprendizaje, que es la metacognición. Y ahí nos vamos dando cuenta en qué medida esto logró anclarse y logró quedarse de llegar para quedarse, o se va a olvidar apenas termine de cursar el semestre, ¿no? Entonces me lo acordé todo, lo repetí, dije todo lo que el docente quería escuchar, pero después esto a mí no me dio herramientas para salir ¿cómo hago? ¿No? Bueno, nada, son muchas preguntas, yo entiendo, y también me las hago, no crean que no. Sí, comparto como las experiencias que a mí me vienen dando resultado y que creo que logran conmover la práctica, prácticas que conmuevan, ¿no? Que puedan ser, porque conmover es eso, ¿no? No es como mover algunas estructuras, es desafiar algunas, eh, es lograr desafíos cognitivos, es hacia eso es hacia donde apuntamos, porque eso es lo que perdura en el tiempo en definitiva. Uy, ya estamos 3:10 y bueno, ¿algo más que quieran decir? ¿Que quieran compartir? En realidad sí, Que... pero no terminamos nada, no terminamos nunca, profe. y se hicieron las 10 de la noche y seguían acá. Y seguíamos con la guitarra.
No, pero ¿saben qué? Igual podemos abrir espacio asincrónico para que todo lo que se hayan quedado pensando, rumiando y que no hayan entrado hoy, la puedan tener como un canal donde expresarlo. Así que pueden escribir en el aula, en el foro de consultas, digamos, todo esto que nos quedamos pensando es siempre bienvenido para seguir debatiendo, porque creo que todo este debate agudiza el rigor intelectual, justamente, nos hace un pensar distinto, tiene que ver con eso, ¿no? Eh, bueno, entonces, a ver, yo voy a como recalcular un poco las decisiones. Había un trabajo en grupos que no lo vamos a hacer ahora. Pido perdón porque les había prometido que hoy iban a tener más tiempo de interactuar, pero no quiero tampoco abusar del tiempo de ustedes, que el compromiso es hasta las 3 y ya nos estamos extendiendo. Así que, si les parece, hago como una revisión de la planificación y les cuento un poquito las últimas cosas que traje para compartir, así podemos cerrar, como les había dicho. Y cuarto, solamente mencionar, volver a algo que planteamos en el primer encuentro sobre qué es la metacognición. Esta misma definición yo se las había compartido en la primera clase, es de Gacci Capelletti. Hablar de metacognición es referirse a los procesos de pensar sobre el propio pensamiento. Y creo ahí que pensar sobre el propio pensamiento da la posibilidad de generar aprendizajes cada vez más auténticos y poderosos. Pero no sobre cualquier pensamiento, dice Capelletti, interesa crear condiciones para reflexionar sobre el propio pensamiento en la medida que intentamos comprender o saber cómo aprendemos, cómo arribamos a tal resultado, cómo resolvimos esta situación, cuál fue el camino que utilizamos. Y les traje algunos ejemplos de consignas metacognitivas que la idea es empezar a sumarlas a las conceptuales. Por supuesto, no podemos evaluar en un parcial únicamente contenidos a partir de consignas metacognitivas. La idea es que en cada instancia, ya sea de evaluación formativa o sumativa, tengamos por lo menos una consigna de tipo metacognitiva, ¿no? Por ejemplo, los tickets de salida pueden ser post clase, como muchos de ustedes ya vienen haciendo. Puede haber rutinas de pensamiento, como yo les dejé, creo que en la clase 2, un material sobre ejemplos de rutinas de pensamiento. Acá hay una consigna que, por ejemplo, nosotros incluimos en algunos parciales: elegir 3 textos que se llevan en la mochila, explicar por qué los eligieron, grabar un video, un audio que dé cuenta de qué les agregó la materia y qué les faltó, escribir una carta a futuros alumnos recuperando su propio recorrido por la materia, los principales aprendizajes adquiridos, las deudas pendientes. Un ejercicio reflexivo que puede ser: antes de cursar pensaba, ahora sé qué, y elegir 3 núcleos conceptuales para desarrollar con el antes pensaba y ahora sé, que da cuenta de justamente ese proceso transitado. Estos son algunos ejemplos de consignas metacognitivas, hay muchas otras, pero la invitación es a ir enriqueciendo los trabajos y incluyendo en cada una de las instancias de evaluación por lo menos algún tipo de consigna metacognitiva que les permita a los estudiantes recuperar su propio proceso de aprendizaje. Les traje esta receta para un profesor tironeado, para que María del Carmen, Sonia y todos los que plantean, bueno, sí, es difícil, y yo sé que es difícil, así que les traje esta receta para ir cerrando. ¿Alguien la quiere leer? Yo la leo. Dale. Receta para un profesor tironeado. Prepare una olla grande, llénela de agua. Observe el plan de estudios elaborado por expertos. Busque la relación teoría-práctica. ¿No está? Piense en la libertad de cátedra sin intercambio, coordinación, interrelación, ni nada de eso. Haga un balance de su última reunión de departamento u otra. Piense en las necesidades de su país y sus alumnos y en los aportes que usted puede hacer desde la docencia. Cuente la plata que cobró este mes. Recuerdo una experiencia con los alumnos en la que trabajó con hipótesis que ellos plantearon para resolver problemas que ellos elaboraron y en la información que ellos solicitaron para profundizar el tema. Imagine la cara que pondrán algunos de sus colegas cuando les sugiera sentarse a discutir y coordinar alguna tarea común. Recuerde las metidas de pata que hizo intentando coordinar un trabajo grupal. Enumere los conflictos, obstáculos, etcétera, que fue afrontando y los que seguirán apareciendo. Esta no es una receta barata, sus costos son elevados. Si resuelve no cocinarla, piense que este es su país y que aquí se formarán sus hijos. Gracias, María del Carmen. Qué lindo lo leíste. Bueno, esto es
la parte del yin, ¿no? Somos profesores tironeados siempre por cada una de estas tensiones, esto es parte. Ahí mientras leía esa parte, María del Carmen, de recuerdo una experiencia con los alumnos en las que trabajó con hipótesis que ellos plantearon y en la información que ellos solicitaron para profundizar el tema, ahí tenemos una evidencia de cuando un aprendizaje es poderoso, ¿no? Cuando vemos, como decía un colega mío, que se iluminan, ¿no? Que los ojos les empiezan a brillar y que piden más bibliografía y que empiezan a preguntar por más, y ahí tenemos un indicio de que ese aprendizaje empieza a ser poderoso, ¿no? Esto es parte de la tarea. Y también les traje una wiki, es muy larga, después se las dejo igual para que lo lean tranquilos, es un pedacito, es una extracción. Esto lo hicieron los colegas 2021, el trabajo final no era un organizador visual en ese momento, sino que era una wiki colaborativa. Tenían que, a partir de esa receta del profesor Tireñado, armar una wiki de una clase fuera de serie. Y trabajaban colaborativamente en grupos de 6, 7, hasta 10, armando cómo sería una clase fuera de serie para ofrecérsela a este docente tironeado, ¿no? Y acá, bueno, este es uno de los trabajos finales de ese grupo, ahí puse abajo los autores, y hice una síntesis, perdón, a los autores, pero era muy largo, pero hice alguna síntesis de algunas de las pistas que recogieron estos colegas para armar una clase fuera de serie que me parecieron maravillosos, donde verán que hay mucha bibliografía, hay mucho aporte, sustento teórico, y también hay una decisión de priorizar cuáles son las cosas que tiene que tener una buena clase, ¿no? Así que se los dejo también, como el yin y el yang, del profesor tironeado, y también docentes, como ustedes acá hoy, con ganas de dedicar su tiempo a seguir pensando entre colegas. Y cierro ya así con 2 bonus track. Les dejé en la solapa clase 4, todavía está oculta, pero ahora cuando termina la clase yo la voy a poner visible, junto con los materiales de esta clase, un video de los futuros inevitables de la universidad, de un colega llamado Hugo Pardo Kuklinski. Es un libro que está escribiendo, y esta es una ponencia que dio en Puerto Rico, creo, y nosotros le hicimos una edición, porque es bastante larga, pero yo hice una edición de un momento que me interesa escuchar, para pensar, para debatir, para seguir interpelando y problematizando estas cuestiones. Así que van a encontrar ese video, acá está el enlace al video completo, pero dentro del aula virtual van a tener el video editado por nosotros con los minutos donde me pareció interesante para seguir pensando estas cuestiones. Y también les dejo el enlace de la Universidad Minerva, no sé si la conocen, es una universidad, bueno, es la nueva Harvard, dicen. A mí me parece que es interesante conocer el caso, porque es una universidad que no tiene una sede física, por ejemplo, tiene sede en 6 países, y se trabaja a partir de problemas, donde cada una de las materias aborda un mismo problema desde su propio contenido, lo cual me parece una ruptura epistemológica bien interesante, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, y son los temas que desde el que se articulan cada una de las materias. Tiene una lógica muy distinta a las universidades que nosotros conocemos, y me parece que es interesante conocerlo justamente para seguir pensando en cuál sería el escenario de una universidad que está preparando estudiantes para un futuro que no terminamos de conocer, ¿no? Así que se los dejo ahí como material, como insumo para seguir pensando estas cuestiones. Y la última actividad asincrónica que les dejo en nuestro Padlet se llama 3-2-1. Y les dejo para que combinen estas 3 consignas. Ideas que me llevo, preguntas que me quedo pensando, y sugerencias de mejora para este curso, que me las llevo yo para mejorar la propuesta. Entonces, las combinan como quieren. Pueden ser 3 ideas, 2 preguntas, 1 sugerencia, 3 sugerencias, 2 ideas, 1 pregunta, 3 preguntas, 1 idea, ¿no? Ahí puse mal porque es 1 y 1. Pero bueno, las van combinando como quieran, pero esas son las 3 consignas que les pido en el 3-2-1 y que me lo llevo yo también como autoevaluación de cómo fue el paso por este curso. Y acuérdense, el trabajo final para el 10 de octubre, me escriben si hay consultas, lo que necesiten.
Creo que esto es todo. La visita guiada por la bibliografía que les dejo para esta clase es esta que yo elegí, que son mis top 10 de la evaluación, Rebeca Anijovic. Bueno, mis top 10 son Anijovic, Camilión y Litwin, pero también encontré un artículo de Serman que es evaluando la evaluación, tensiones de sentido en el nivel universitario, que también se los agregué, y también les dejo el texto de Melina Furman de Menos es Más, porque de los círculos de comprensión. Todo eso en la solapa clase 4, que la voy a abrir en un ratito nada más, para que la tengan ahí, y por mi parte, gracias, y estoy a disposición si necesitan un espacio de tutoría, de consulta, de reflexión, lo que sea, pero este curso ha llegado a su fin en este momento. Así que gracias infinitas por el tiempo, por haber estado acá durante todos estos martes. Los voy a extrañar el martes que viene, me va a faltar el martes de la UNAM, así que gracias, y bueno, A usted, hasta profe, siempre. muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego, Victoria.